Muy bien, regresamos con la segunda parte de nuestro programa Dios es bueno, pero estamos viendo este tema que se llama Reinando sobre la enfermedad. ¿Estás tú enfermo? Pues no le des clic a otra cosa ahí en tu computadora. Quédate viendo este video porque si estás enfermo, el Señor tiene una palabra para ti, te va a sanar. Yo voy a ministrar a los enfermos por medio de este video, porque la palabra no tiene dimensión. La palabra corre más allá de la velocidad de la luz. Estés donde estés, la unción te puede alcanzar allá. Pero antes de ministrarte, yo, número uno, quiero sembrar en tu corazón palabra de Dios. Reinando sobre la enfermedad. Número uno, yo te dije, si estás enfermo y te han dicho que Dios te tiene enfermo, te mintieron. Si tú crees que estás enfermo y Dios te tiene así, entonces es muy difícil que sanes, porque si Dios te manda la enfermedad, entonces ¿cómo yo puedo reprender la enfermedad? Pues si Dios te la mandó. O si tal vez estás en una iglesia cristiana y te ha vendido tu pastor la idea del diablo, del infierno, que Dios te tiene enfermo y que te está probando, entonces el mismo pastor que te dice que Dios te tiene así, es el mismo pastor que ora por ti para que sanes. ¿Le haya sentido a eso? Si estás en tus 5 sentidos, es ilógico cómo Dios te manda la enfermedad y luego orar para que te la quiten. La respuesta es: Dios no te tiene así. Dios es un Dios bueno que no manda enfermedades ni castiga con el mal. Así que quiero que te lo va a comprobar con la Biblia, porque la gente que te dice que Dios te enferma no te lo prueba con la Biblia. Así que yo te voy a usar la Biblia, te voy a liberar. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y la palabra tentado implica no solamente ser probado, sino también ser destruido. Así que cuando te viene una tentación, cuando te viene una enfermedad, cuando te viene cualquier problema, no digas que viene de parte de Dios. Dice que no digas, ni se te ocurra. Pero ¿qué dice la gente normalmente? Dios me tiene así. Tú puedes ir al hospital y querer ayudar a alguien y la gente dice, es que Dios me tiene así. Y luego dicen, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Pues claro que sabe. Dios sabe por qué hace las cosas. Precisamente también sabe que Él no te tiene así. Diosito no te tiene así, porque la gente dice, Diosito me tiene así. No es Diosito, es el diablo. Yo lo voy a desenmascarar y te tengo que hablar así, porque tal vez tú dices, pastor, ¿por qué nos habla con autoridad? Dice la Biblia que Jesús enseñaba con autoridad. Te tengo que decir lo que dice la palabra. No digas que Dios te tiene así. Ahora, imagínate que Dios te manda a ti lo malo, que te portaste mal y que hiciste un pecado, y Dios dice, bueno, para que aprenda la lección le va a mandar un cáncer. Y tú dices, pastor, no exageren. No exagero, así se enseña en las iglesias que Dios te castiga con lo malo. Imagínate que Dios te castiga con lo malo y luego te sana. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese punto. Mateo capítulo 12, en el versículo 24. Dice, mas los fariseos al oírlo, o sea, al oír a Jesús, decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te imaginas? Estaban diciendo que Jesús estaba echando fuera a los demonios por Satanás. Pero mira la respuesta de Jesús, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, no nomás el reino del diablo, el reino de Dios, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero mira Jesús, mas si yo por el Espíritu de Dios. Otro evangelio dice, mas si yo por el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nota que cuando se van los demonios, cuando se va la enfermedad, ahí llega el reino de Dios. Pero el punto principal de esta parte es esto. Si Satanás manda un demonio y luego él mismo lo echa, está dividido. Pues si Dios te manda la enfermedad y luego la echa, está dividido. Y aquí dice, todo reino dividido contra sí mismo no permanece. ¿Tú crees que el reino de Dios permanecerá?
Hebreos 1 dice que el reino de Dios es para siempre. Dice, el cetro de justicia es el cetro de tu reino, permanecerá para siempre. Pero si Dios sana y enferma, mata y da vida, empobrece y enriquece, es un reino dividido. Este versículo te está diciendo a ti que es imposible que Dios te mande la enfermedad, porque estaría dividido. Dios no es un Dios dividido. Entonces es imposible que Dios mande la enfermedad para luego sanarte. Pero mucha gente dice, bueno, es que Dios me castigó con esta enfermedad. Yo quiero decirte una cosa. Decir que Dios castiga con una enfermedad no solamente es ignorancia, es blasfemia. Decir que Dios manda una enfermedad para enseñarte algo. Porque la gente dice, pues Dios al que ama castiga. ¿Qué no? Yo quiero decirte, Dios al que ama lo castiga, pero la pregunta es cómo lo castiga y en dónde lo castiga. Vamos a ver qué dice la palabra, no qué dice la religión, qué dice la palabra de Dios. Mira, vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, esta epístola maravillosa, hablando sobre la disciplina de Dios. Hebreos 12, en el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, la palabra disciplina, yo quiero que me la pongan en pantalla. En el griego es paideia, que significa enseñanza, educación, instrucción y entrenamiento. La disciplina de Dios es educación. Dios te disciplina, en otras palabras, te educa con su palabra, te disciplina con su palabra, te educa para que crezcas. Pero nosotros nos han vendido la idea que cuando te portas mal, Diosito te castiga con una enfermedad para que aprendas, pero Dios no usa lo malo para enseñarte nada. Dios no permite lo malo con un plan. Dios usa su palabra para instruirte. Su palabra es más poderosa que una enfermedad para enseñarte. La palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que tú madures. Dios usa su palabra para que madures, no las enfermedades. Dios no usa lo malo. Ahora dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y cualquiera cuando lee esto tiene miedo, pues dice, ay Señor, pues si me amas me vas a disciplinar. Sí, te va a disciplinar, pero no te va a matar un hijo. No te va a quitar un hijo. La disciplina de Dios es la educación a través de su palabra. Dios te está disciplinando ahorita. Y dice, y Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, tal vez tú has leído la Biblia y dices, pues Dios azota al que recibe por hijo. Ahora, ¿cómo lo azota? ¿Sabes cómo lo azota? Este versículo no estaba planeado aquí, pero vamos a ir a Eclesiastés. En el capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés. Dijimos que Dios azota al que recibe por hijo. Mira Eclesiastés 12:11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras, no las enfermedades. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces Dios te azota a través de su palabra. O sea, Dios te castiga o te instruye, te disciplina con su palabra, no con lo malo. Así que volvamos al versículo donde venimos, Hebreos capítulo 12. Estamos viendo que Dios no te disciplina con enfermedad. Dice versículo 7, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Bastardo es ilegítimo. Si Dios no te disciplina, eres un ilegítimo. Dice, y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, o sea, los padres de nuestra carne. Dice, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Al Padre de qué? De los espíritus, y viviremos. Dios no es Padre de tu carne. Dios no es Padre de tu mente. Dios es Padre de tu espíritu. Si Dios te ha de disciplinar, no ha de ser en tu carne. Dios te disciplina tu espíritu. Ahora te pregunto yo, porque tengo que cerrar. ¿Dónde están las enfermedades? ¿En la carne o en el espíritu? Están en la carne. Si Dios te disciplina, no disciplina tu carne, disciplina tu espíritu, porque Dios es Padre
de tu espíritu. Regresamos con la tercera parte de nuestro tema, reinando sobre la enfermedad. Volvemos.